Innovación no es necesariamente hacer cosas nuevas, es hacer mañana mejor lo que haces hoy. Somos una firma con una trayectoria de 24 años, de hecho en junio cumplimos nuestro 24 aniversario. ¿Qué hacemos? Una firma de consultoría de estrategia de operaciones, tenemos 12 operaciones actualmente en Latinoamérica, proyectos en 12 países, tenemos 7 oficinas y aquí en República Dominicana, con mucho orgullo, yo soy la persona que la representa, el socio director, trabajamos y monitoreamos todos los proyectos del Caribe con especial énfasis en República Dominicana y Puerto Rico, que se han convertido en los 2 países más importantes actualmente de la operación. Dicen por ahí que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y a nosotros, bueno, pues ya con todos estos años haciendo consultoría, trabajando para las empresas más grandes y para las familias más grandes de este país, gracias a Dios nos ha ido muy bien, hemos conseguido muchos casos de éxito y eso es lo que sigue motivando que evidentemente pues sigamos apostando por el país y trabajando para todas esas compañías que apuestan por nosotros y que consiguen como tal resultados. Nosotros tenemos los ecos de todas las cosas que pasan en el mundo. Actualmente, cadenas de abastecimiento totalmente regionalizadas, la irrupción como tal de la inteligencia artificial, un contexto totalmente volátil, ha traído desde el año 2020, cuando empieza la pandemia, hasta el año 2024, un contexto donde es muy difícil planificar, donde es muy difícil entender cuál va a ser el impacto de las diferentes estrategias e inversiones que hacen las compañías y eso lleva a cortes como tal de suministros en las cadenas de abastecimiento, lleva a obsolescencia por no adopción de materias tecnológicas. Básicamente, lo que le pasa a las empresas dominicanas son exactamente lo mismo que le pasa a las otras empresas del mundo, a veces con la ventaja de que les pasa más tarde, con lo cual, bueno, pues ahí es donde venimos las empresas de consultoría para entender, oye, todo esto está pasando en el mundo, hacia allá debemos caminar y eso es lo que nosotros hacemos para ayudarles y conseguir como tal resultados. Con lo cual los retos son exactamente los mismos, solo que sucedidos en el tiempo muchísimo más rápido. Ahí evidentemente a nosotros nos ha ido muy bien porque cada vez más empresas te llaman y te dicen, oye Héctor, ¿cómo podemos trabajar este punto? ¿Cuál es la planificación y la estrategia que tengo que llevar a cabo? ¿A qué velocidad tengo que ejecutar? Y en esas capacidades es donde entramos nosotros y jugamos un papel muy importante, que además no es un papel que irrumpe con la actividad y con los ejecutivos y los directivos que están como tal en las organizaciones, sino que precisamente lo que hacemos es complementar y acelerar ciertas iniciativas. Y ahí evidentemente tenemos un rol importante en esas empresas que te comentaba del Caribe. Los tipos de proyectos actualmente que estamos desarrollando en Grupo Valor tienen muchísimo que ver con lo que está pasando básicamente en República Dominicana, en la región y en todos esos países que tenemos cerquita con los que hoy en día tenemos una relación como socios comerciales, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en Grupo Valor? Lo primero es muy importante entender que Grupo Valor y los consultores que tiene Grupo Valor evidentemente entienden los retos que ocurren aquí a nivel local, qué le pasa a las compañías todos los días, en su día a día, pero también es muy importante entender otras 2 cosas que para nosotros son fundamentales. Es que pasamos el día entero revisando tendencias internacionales, tendencias del continente, y que además pasamos el día preocupándonos por cuáles son las capacidades que se necesitan para tener esos retos. Con esa visión un poquito más holística de la administración de una firma de consultoría, nosotros podemos poner solución y tipos de proyecto a esos retos que tienen las empresas dominicanas. ¿De qué tipo son? Mira, te voy a comentar el tipo de proyectos que en 2024 más ha sido demandado y que evidentemente estamos ejecutando. Los análisis de sector y de país. Esto siempre previo a planificaciones estratégicas. La planeación estratégica, planes de transformación digital. Lo que siempre ha sido nuestra bandera como firma, que han sido las reingenierías de procesos y las reestructuraciones organizativas. Muy importante también, hemos empezado a ver un movimiento interesante en medidas de crecimiento inorgánico, merchant acquisitions, empresas que quieren entrar porque este es un mercado atractivo, empresas que no les cabe el capital acá y quieren crecer hacia afuera, comprando, vendiendo compañías. Y también de manera importante hemos visto empresas que se quieren organizar, un cambio generacional en las familias importantes, empresas cada vez más grandes, más complejas, y eso ha llevado a que
hoy en día en Grupo Valor tengamos una demanda importante de todo lo que tiene que ver con la preparación e implementación de los modelos de gobernanza, que hace mucho sentido precisamente con eso que habla Revista Mercado en julio, de padres e hijos. Ese cambio generacional, que ya en muchos casos no son ni padres e hijos, son abuelos, padres, hijos e incluso más generaciones. Hemos visto muchísimo trabajo de los dos extremos que te comentaba a nivel de proyectos. Análisis de situación y de país, saber dónde tengo que tener mis inversiones, planificaciones estratégicas, que son programas de cambio y transformación para las empresas, y modelos de gobernanza para monitorear precisamente qué tal va el cambio, cuáles son los resultados, cómo es la generación de valor y cuál es el siguiente paso. ¿Por qué es importante la planeación estratégica y la gobernanza hoy en día? Precisamente hace un momento hablábamos de competitividad del país, de cambio generacional, con lo cual esto, cuando habla uno de planificación estratégica y de gobernanza, hace total sentido independientemente de que seas una empresa familiar, de que seas una gran corporación, de que seas una mezcla como tal de ambas. Planificar y entender dónde vas a poner la plata, para que evidentemente seas mucho más efectivo. Y después poder monitorear lo que pasa en tu día a día, en el día a día de tu compañía, en cada uno de sus niveles jerárquicos, para que los objetivos que se definieron se cumplan, es uno de los elementos donde nosotros incluso en República Dominicana más oportunidad nos hemos encontrado. Es definir bien para poder ejecutar. Detenerme un momento, ver el panorama, saber cuál es la dirección que quiero tomar en cada uno de mis negocios o como grupo corporativo, tener una planificación estratégica correctamente estructurada con un roadmap de inversiones, con un roadmap de implementaciones y de mejoras, y después trazar todo ese camino. Y digo esto porque al final, en muchos de los casos, nos hemos encontrado con juntas directivas desalineadas, con comités ejecutivos desalineados de la junta directiva, con proyectos que no tienen tracción, con proyectos que no tienen un caso de negocio, con lo cual no apuntan a nada o no son monitoreados, ¿vale? Y generalmente, ahí nosotros lo que predicamos es, oye, ¿cuáles son las certezas de que una planificación estratégica me sirve, me funciona? ¿Por qué invertir en planificación y por qué invertir en modelos de gobernanza? Al final, generalmente siempre tomamos cuatro puntos fundamentales. Lo primero, y especialmente en buenas épocas, esto le pasa mucho a República Dominicana, es siempre preferible abordar un programa de transformación, porque hacia allá van las planificaciones estratégicas, hacia transformar y mejorar. Es siempre preferible abordar los programas de transformación cuando los resultados o son mejores, superiores al estándar de la industria, o por lo menos están nivelados a ese promedio de industria. Trabajar sin prisa, planificar con horizontes largos y poder entender dónde van a poner esas inversiones o esas implementaciones ayuda mucho a las organizaciones, e incluso vemos en estadística que organizaciones donde planifican con menor urgencia sacan mejores resultados de su programa de transformación que aquellas que ya lo hacen porque, como dicen en España, les pilló el toro, ¿vale? Puntos importantes. El segundo, ni se puede ni se debe inventar. Los roadmaps de implementación, si están cimentados sobre una correcta estrategia, tienen un paso a paso, tienen unos proyectos que se tienen que dar y se tienen que cumplir. En este sentido, estrategia en muchos de los casos tiene un sinónimo que es inversión. Generalmente los proyectos que tienen inversión evidentemente sacan mejores resultados, pero en ningún caso inversión significa uso ineficiente de los recursos. Significa botar la plata, significa poner la plata en aquellos puntos donde yo sé que voy a conseguir unos mejores resultados. Punto importante para la planificación estratégica y la gobernanza. Este para mí es el clave, alineación. Y es que no es solo importante tener una estrategia, sino tenerla correctamente articulada y además tener el liderazgo correcto para que con voluntad y compromiso primero persiga y luego logre esas metas de la organización. Nosotros siempre decimos que un correcto liderazgo hace la transformación, pero un incorrecto liderazgo la deshace. Entonces, y aquí no son solo capas dueños, alta jerarquía, aquí es muy importante también específicamente la capa media, ¿vale? Nosotros como firma de consultoría en Grupo Valor trabajamos mucho las capacidades de esos rangos medios para que estén totalmente alineados con lo que una junta o un consejo y un comité ejecutivo ha definido como su estrategia, ¿vale?
Y luego otro punto importante del por qué tener una planificación, que en muchos de los casos son estrategias que se conocen. Tú ya sabes que tienes que ejecutar ese proyecto, tú ya sabes que tienes que invertir en algún momento en ellos, es el roadmap de implementación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Nosotros tenemos ciertas estadísticas en Grupo Valor, cuando trabajamos planificaciones y vemos los resultados, nos damos cuenta, si incluso lo trabajamos a través de encuestas, que la expectativa de los comités ejecutivos, de los directores ejecutivos, el año posterior de hacer la planificación es mucho más alta que la eficiencia en las mejoras que dictan que se pueden conseguir con los primeros proyectos puestos en el roadmap. Esto lo que lleva en muchos de los casos es a mera frustración. Queremos conseguir todo en el primer año y nos limitamos o nos frustramos por no recorrer el camino completo. Sabemos, por planificaciones estratégicas correctamente definidas y luego evidentemente por modelos de gobernanza que tienen una correcta estructura y que se continúan, que a los 5 años tanto ingresos como costos tienen una mejora significativa. Pero esto te lleva a que tienes que recorrer el camino completo y que básicamente el ejercicio de transformación, un programa de transformación bien definido a través de una planeación, es un ejercicio siempre a largo plazo, ¿vale? No es sustituible el tiempo, porque las iniciativas tienen una madurez, porque les has puesto una fecha básicamente de cumpleaños a cada una de ellas, que está alineada con el flujo de caja de la compañía, y porque además a nivel de empresas, y sobre todo cuando hablas mucho de empresas familiares que tienen otras consideraciones mucho más allá que el componente laboral, hay una relación familiar que implica un compromiso mucho mayor. En ese camino, por esos 4 pasos que comentaba, nadie quiere estar al liderazgo de una transición fallida, de una transformación fallida, con lo cual por eso es muy importante y nos sentamos con esos equipos ejecutivos a definir esas planificaciones, cuáles son esos proyectos, cómo reforzar la capa de liderazgo y cómo acompañarles a recorrer el camino completo para que al final el resultado de la transformación sea exitoso. Y si no lograste el liderazgo, por lo menos que estés en el delta, en función de dónde nace como tal la compañía, para llegar al mismo. Eso es básicamente lo que hacemos en Grupo Valor en materia de planificación estratégica y gobierno. Para eso, evidentemente, hacen falta muchos datos, mucho análisis, mucha experiencia de industria y, evidentemente, estar en el mercado dominicano, ¿no? Para entender cómo se mueve ese sector, cuál es la idiosincrasia acá y cuáles son y dónde están tus diferentes competidores. Depende de la naturaleza del proyecto, implementamos una metodología u otra. Sin embargo, el denominador común de nuestra metodología es el acompañamiento y la implementación. De hecho, Grupo Valor compromete sus resultados con un retorno mínimo del 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar invertido se tiene que retornar $1 bajo un método de evaluación financiera. Promedio firma tenemos un 7 a 1 y el año pasado en República Dominicana conseguimos un 9.7 a 1 de retorno sobre la inversión. Es interesante porque sabes que por cada dólar invertido se retornan $10 bajo ese método de evaluación financiera, que puede ser el aumento de los ingresos, la reducción de los costos o ciertas mejoras en tu balance. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué es importante en una estrategia? Generalmente el éxito de una estrategia o de un programa de transformación, que viene definido por ese ejercicio de planificación y después del modelo de gobernanza, viene determinado por la suma del qué y del cómo. El qué es lo que llaman la estrategia, que básicamente cuáles son los proyectos o comerciales, operativos, administrativos de cualquier índole, que me sirven para tener un crecimiento de los ingresos. Bien, aquí hay optimizaciones de la efectividad de mi fuerza de ventas, pricing, portafolio, todo ese tipo de proyectos que me lleva a un aumento como tal de mis ingresos. Después tienes básicamente proyectos que me llevan a la reducción de costos. Las reducciones de costos se consiguen por simplicidad organizativa, proyectos de naturaleza de optimización del capital de trabajo y después algunos otros proyectos que me llevan a tener unos balances más saneados dentro de mi compañía, que básicamente son generalmente proyectos que llevan a una mejora de la liquidez de la compañía. Punto importante porque con esto evidentemente financio los otros proyectos que tengo dentro de mi estrategia. Ese es el qué, lo que llaman la estrategia, es decir, qué necesito hacer para tener estos resultados. Estos resultados, con un correcto drill down, motivan a todos y cada uno de las compañías, con lo cual ya empiezan a apuntalar
esa motivación continua porque tú sabes por qué estás ejecutando las cosas, ¿vale? Sabes que ese qué te lleva a esos resultados que estábamos mencionando. Y después está el cómo, que generalmente tiene 3 vías de atacar. Una que hemos hablado mucho en este punto, que es el liderazgo. Poner el liderazgo correcto para poder llevar a cabo esa transformación. Este es uno de los catalizadores más importantes para que los proyectos no se vengan abajo, que sean estables, el correcto liderazgo. Tener el talento o atraer el que no tenga para poder llevar a cabo ese proyecto. No se solucionan los retos de hoy con las soluciones de hace 20 años. Y esto es un punto importante, ¿vale? Y después todo lo que tiene que ver con el trabajo de la cultura deseada. Ir cambiando a través de ciertas píldoras la organización para que evidentemente responda a ese sentimiento de urgencia, que en muchos de los casos, para compañías que van bien, ese es uno de los elementos que más difícil es de arrastrar, es ponerles otra vez en ese modo y en ese sentido de urgencia para que persigan como tal los resultados. Y generalmente las planificaciones estratégicas lo que vienen a definir no es a regular las decisiones de futuro, sino es a regular el futuro de las decisiones que tomas hoy, ¿vale? Y en ese sentido lo que hacemos es siempre llevar en modo continuo a las organizaciones, garantizando incluso mientras se van produciendo los cambios que los proyectos como tal no se caen, por correcta motivación, por correcto liderazgo y por las personas correctas en los puntos correctos. ¿Qué nos solemos encontrar en las empresas? Hemos mencionado la impaciencia, el querer hacer un plan estratégico en 5 años, ¿vale? Y prácticamente, hablando de manera muy pragmática y muy natural, atorarse con las iniciativas. ¿Qué si nos estamos encontrando en las empresas dominicanas, en las empresas que son clientes nuestras, en aquellas que nos llaman para pedir asesoría? Juntas y comités ejecutivos que no están alineados. O peor, es más fácil estar desalineado y alinear que estar desenfocado, porque en desenfocar tienes que romper muchas creencias, muchos paradigmas y muchos vicios del día a día que cuesta mayor tiempo educar en las organizaciones. Nos encontramos organizaciones que están desenfocadas, es decir, no hacen una distinción de los objetivos, el que es estratégico, el que es operativo, el que es importante para el negocio, y simplemente se toman como buenas y válidas ciertas iniciativas y ciertos proyectos que quizá no están aportando a la generación de valor del futuro, sino que simplemente están respondiendo a lo que hoy creemos que es una necesidad del presente o una urgencia, ¿vale? Y en algunos de los casos también la falta de monitoreo continuo sobre las diferentes inversiones. Vemos mucho énfasis cuando se lanzan los proyectos al inicio del proyecto, fruto de esa impaciencia tan natural del país, y cómo evidentemente la curva va cayendo en el entusiasmo y la dedicación del proyecto, para que te encuentras en muchas de las organizaciones que los proyectos han sido abandonados, ¿vale? O ya no tienen un sponsor, no tiene un líder, no tiene juntas, no tiene comités que regulen el mismo, y básicamente son muchas de las inversiones que se pierden. ¿Qué nosotros hacemos? Bueno, pues los consultores de Grupo Valor, además de definir la estrategia, salvaguardan que ese énfasis ni sea muy alto al principio ni muy bajo al final, que sea siempre promedio con la cantidad de esfuerzo dedicado para poder llevar a cabo en el menor tiempo posible la ejecución del proyecto y evidentemente la consecución de los resultados. Un elemento que es muy importante y me gustaría destacar aquí es que nos hemos encontrado de manera creciente la alta carga de trabajo, la alta carga de iniciativas y la falta de priorización. Vemos compañías con muchos proyectos, compañías con muchas iniciativas corriendo al tiempo, y nos gusta decir que son compañías que las vemos muy ocupadas, más sin embargo, no tan productivas. Una correcta estrategia precisamente no solo te dice qué cosas tienes que hacer, sino de manera muy importante te dice qué cosas no tienes que hacer, qué inversiones tienes que aplazar. Y las inversiones no solo me refiero a plata, me refiero a plata y a tiempo. ¿Qué cosas no tienes que hacer? ¿Qué cosas sí son muy importantes que hagas? ¿Dónde necesitas incluso contratar nuevo capital humano o nuevo talento, atraer nuevo talento para poder llevar a cabo esas iniciativas? Es importante incluso manifestar que en muchos de los casos en este país, antes de iniciar un programa de transformación con familias y con compañías grandes, precedido de ese análisis de sector, del entendimiento de la planificación estratégica, cuando intervenimos en la parte del liderazgo nos toca trabajar mucho la reestructuración organizativa, porque entendemos que el liderazgo no es el adecuado
para llevar a cabo el proyecto de transformación o porque entendemos que las capacidades a nivel de talento que existen en la organización no es que no sean buenas, que aquí hay un buen talento humano, pero quizás no están adaptadas a la naturaleza del proyecto o no tengo quien me pueda liderar de manera técnica y especializada ciertos proyectos que tengo en camino. Evidentemente eso lo que te lleva es a mayor tiempo de implementación y a menor eficiencia en esas implementaciones, con lo cual vemos mucho el tema de la alta carga de trabajo, vemos mucha gente en muchos proyectos, muchas células de trabajo, mucha metodología ágil, pero sin un norte, sin un listado priorizado de proyectos y quizá sin personas que sean las idóneas para en un momento u otro poder llevarlas a cabo. Esto es importante, que actividades de desarrollo se montan sobre el trabajo de día a día, ¿no? Entonces, cuando las organizaciones quieren transformarse, a correr tu modelo presente y pasado, le estás poniendo la tarea de ahora constrúyame el modelo de futuro. Nosotros lo que aportamos precisamente es esa visión del futuro y un camino para ir transicionando de las métricas tradicionales del negocio, que en algunos de los casos es un negocio que va camino de la obsolescencia, y cómo ir transicionando a las métricas del futuro, que son la de los nuevos negocios, la de los nuevos nichos, la de las nuevas maneras de hacer las cosas. Y aquí siempre le rescatamos, hoy en día que se habla mucho de innovación, le decimos a los empresarios, innovación no es necesariamente hacer cosas nuevas, es hacer mañana mejor lo que haces hoy. Con lo cual, en ese camino, en esa alta ocupación, en esa no prioridad, entramos desde Grupo Valor y ayudamos a todas esas compañías que hoy en día son clientes nuestros.